En el tutorial anterior yo había quedado que me faltaba mezclar solo este canal que está acá, que se llama All War, donde están todos los efectos de esta guerra o de esta mezcla de guerra. Y yo había puesto una manada de efectos ahí, muchos efectos. Entonces me puse a pensar que son muchos efectos. Entonces decidí poner solamente uno. Aquí voy a abrir acá, que ustedes vean. Y decidí nomás ponerle este efecto. Solamente un efecto. Este es un procesador de masterización. Este sirve para masterizar, pero yo lo utilizo para hacer una post-masterización. Es decir, antes de ir a la masterización ya final. Entonces hago una post-masterización para enriquecer más esas frecuencias de la canción o de lo que se esté haciendo, una voz, de lo que sea. Este plugin sirve para eso. También sirve para masterizar, para ayudar a la masterización, un poco. Entonces les voy a mostrar así de rapidez qué es lo que más o menos este plugin puede hacer para poder enriquecer más esas frecuencias de la mezcla. Entonces, este plugin tiene aquí su aguja para medir, para ver la medición. Tiene un Wish. El Wish es como una especie de estéreo, un campo estéreo. Este es el volumen principal, para darle un poco de pegada a la cosa. Este es para darle bajo con pegada, análogo, para poner un poco más análogo, más sonido de cinta, algo así. Cuando se graba en los años 50, 60 y 80, que todo era análogo. Transiente para trascender más las frecuencias. Un punch para darle pegada, una especie de fuerte efecto para darle efecto con un poco de distorsión. Cuerpo, como de pronto darle más riqueza, más, se puede llamar más saturación, un poco más de excitamiento a la mezcla. Aire para que suene mejor, subir más las ondas para que suenen mejor. Y enfoques. Este efecto enfoques es como una especie de, parece que fuera como una especie de compresor, pequeño compresor que hay ahí. Bueno, explicado esto más o menos, lo que yo voy a hacer es, les voy a explicar una cosa antes de empezar. Yo antes, como había dejado la mezcla, después volví a la mezcla. Eso no lo grabé, sino que volví a la mezcla y volví otra vez a mezclar mejor todo. No voy a decir que lo estaba mezclando mal, sino que a medida que iba haciendo el vídeo iba mezclando, a medida que iba procesando iba mezclando. Entonces lo que decidí fue volver a la mezcla al día siguiente, que tenía los oídos más frescos. Entonces llegué y cuadré un poco más la mezcla y la mezclé varias veces y miré y escuché y escuché y escuché hasta que definitivamente tomé una decisión y dije, bueno, ahí me gustó la mezcla, ahí está, ahí lo voy a dejar. Bueno, la voy a sonar un poco para que ustedes escuchen. Bueno, ustedes ya más o menos ya saben de qué se trata. Entonces, voy a volver a abrir el canal, voy a volver a traer este, voy a poner, voy a prender, voy a sonar esta parte. Si ustedes notan, cuando ya le meto este efecto ya sube más, a pesar de que los volúmenes están apagados,
totalmente, que nada está movido, todo está en cero, porque todo lo puse en cero. Entonces ya le da como más, poquito de riqueza a esas frecuencias. Y eso es lo que se busca. Entonces voy a sonarlo. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a cerrarlo otra vez. Y lo que voy a hacer es que aquí en este lado, prender acá, le voy a cortar unos 20 kilohertz. Lo voy a mover del lado de acá hasta que me dé 20 kilohertz. Y le voy a hacer un pequeño corte de 20 kilohertz. Ahí, lo voy a dejar. Ahora voy a traer el efecto. Este sí lo voy a cerrar. Y voy a darle fuerza a esto. Vamos a empezar. Ahí va. Voy a empezar con un poco de wish. Un poquitico nomás. Dar un poquito de volumen. Dar trasciente. Hay unos dos. A medida que voy haciendo esto, váyanse fijando aquí en las agujas que están acá. Listo, ahí va, otra vez. Un poco de análogo. Él va a volver otra vez. Un poco de bajos. Subirlo extremo, a ver, no me gusta ahí. Mucho. Ahí me parece que está bueno. 1.1 está bien. Un poco de punch. También vayan fijándose en esta aguja que está acá. Que a medida que voy subiendo esto, la aguja va creciendo de volumen. ¿Ok? Va otra vez. Punch. Ahí me gusta. Un poco de aire. Un poco de enfoques. Ahí demasiado. Y un poco de cuerpo. A volverlo acá. Lo paro y devuelvo. Lo vuelvo y lo pongo desde acá. Le voy a hacer una comparación para que ustedes escuchen. Ahí está con el efecto, con el procesador de masterización. Y ahora se lo voy a quitar. Ahí va el efecto otra vez. Bueno, si ustedes notan, por aquí como que pegó como una clipeada, no sé en qué parte, pero bueno. Entonces, si ustedes notan, el sonido ya empieza a enriquecerse, esas frecuencias se enriquecen, se ponen más bonitas, más alineadas, más pulidas, y eso es lo que se busca, que la mezcla no suene como toda opaca, como toda muerta, sino que la mezcla suene más viva.
no tan brillante, pero con brillez, con buenos bajos, pero unos bajos más naturales. Entonces, este efecto le está dando esto. Este efecto me gusta mucho. Bueno, creo que ahí me gusta el efecto. Voy a escuchar otro poco más. Estoy tratando de no meterle mucha agresividad al efecto, porque todo tiene que ser poco. Una cosa que ustedes tienen que entender, cuando uno mezcla y ya termina la mezcla final y se la pasa a una persona a masterizarla, y ustedes tienen la voz por allá sonando muy feo y ustedes dicen, la masterización me va a arreglar la voz porque yo no pude mezclarla bien y me quedó así, tuve que hacerlo rápido. Entonces usted cree que la masterización le va a arreglar la voz. Verdaderamente no va a poder el arreglarle la voz. Entonces lo primero que tiene que hacer es tener la decisión definitiva de que usted hizo una buena mezcla. Gastar tiempo, oído, horas, escuchando y escuchando y escuchando y escuchando muchas veces esa canción o ese sonido, y cuando ya lo mezcle y diga todos los sonidos los escucho, se escuchan todos, cada uno en su parte, aportando su parte, ahí es donde usted dice que tiene una buena mezcla. Otra cosa que les voy a decir, no hay mezclas perfectas. La gente dirá, no, es que esta es la mezcla perfecta, que el hombre hizo la mezcla. No, jamás va a encontrar una mezcla perfecta. Siempre todas van a tener algo. Pero hay que tratar de subir los volúmenes a los niveles donde cada instrumento suene en su campo, que tenga su campo. Esa es la mezcla. Bueno, dando este pequeño tip o consejo, seguimos otra vez. Aquí voy otra vez. Creo que le voy a dar un poquito más de aire. Voy a hacer una pequeña comparación. ¿Va? Ahí está sin el efecto. Y ahí con el efecto. Ahí entró. A pesar de que este sonido es como un sonido da la esencia de que la bomba atómica destruyó todo, entonces todo quedó como un sonido, como cuando uno escucha una bomba, un sonido que explota como una bomba y queda los oídos aturdidos. Entonces eso es lo que trataba yo de, o trato de hacer en esta mezcla de sacar esa esencia, de mostrar esos sonidos, de que disparan con una bomba o tiran una bomba, y esa bomba creó como una bomba atómica que creó ese vacío. Bueno, explicando eso para que la gente tenga más detalles de las cosas, sepa más o menos qué es la idea que yo tengo. Entonces voy a seguir acá, cosa que yo veo esto muy bien y lo escucho muy bien. Bueno, yo no le voy a hacer ya nada más, así lo voy a dejar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar el efecto y acá en este canal, ustedes van a notar, voy a irme a este lado que es, yo sé que este lado es el lado donde todo suena más duro. Este lado yo sé que es el lado que suena más duro. Entonces lo que voy a hacer es traer este otro muchacho acá y voy a bajarle el volumen desde acá, desde esta perilla, para ponerlo que no me llegue más de -6 acá. Porque este campo que está acá de -6 para arriba, antes de llegar a 0, es el espacio que voy a dejar
poder ponerle los otros plugins de efectos para la masterización. Entonces voy a empezar a bajar desde acá. Vamos a ver. Ok, ahí, vamos a ver, ahí me parece que suena bien, pero siempre hay algo que sube acá de esta explosión. Entonces yo noto que todo está más acá, de este lado. Voy a bajar otro poco. Voy a irme para esta parte a ver cómo suena por acá la explosión. Muy bien. Otra vez vuelvo acá. Noten acá que él más o menos está entre menos 20.5, 7, algo así. Subí a 21. Voy a subirle un poquito más. Ahí lo voy a dejar. Ahí me gusta bien. Llega a 21, de 20 a 21, ahí está bien. Menos 20, menos 21, ahí está perfectamente. Ahora ya lo tengo exactamente como yo quiero para masterizarlo. Entonces lo que hago yo es poner estas cosas acá y ya tenerlo como en una especie de ciclo y ya lo llevaría a masterizarlo. Bueno, eso sería todo lo que le haría y ya lo procesaría para masterizarlo y ya lo mezclaría los dos canales, que quedarían dos canales y ya vendría para la masterización. Eso ya sería otro video. Bueno, antes de terminar esto les voy a mostrar otra cosa. Muchos dirán, bueno, no todos no tienen este plugin. Estaba mostrando. Entonces, este plugin yo lo conseguí en una promoción que hicieron hace tiempo esta compañía. No me acuerdo en este momento cómo se llama la compañía. Pero ellos siempre hacen promociones y regalan plugins. Por eso yo siempre pongo en mi canal plugins temporales. Y los pongo ahí y hago un pequeño video y la gente lo puede ver y después lo puede bajar y más o menos explico cómo se puede bajar. Entonces es bueno que se suscriban para que cada vez que se suscriben sale un video, ahí va a estar algo nuevo que pueda aparecer y puede ser un plugin de promoción. Y estos plugins son caros, estos son plugins profesionales, son plugins de paga, pero los dan por tiempo limitado gratis. Bueno, explicando eso, este plugin es muy parecido a este. Hace poco yo hice un tutorial de este plugin. Es muy parecido, pero este tiene pocas, digámosle, no tantas perillas como lo tiene este. Es más completo. Entonces voy a cerrar este y les voy a decir que con este pequeño plugin, que es totalmente gratis, y este sí está totalmente gratis, lo pueden conseguir a cualquier momento hasta que la compañía
lo dé, porque a veces las compañías cambian sus políticas y un día dicen hay que pagar. Este plugin primero era paga, usted pagaba por él, pero después lo regalaron y lo dejaron de totalmente gratis. Entonces es un plugin muy bueno. Es un plugin para hacer post-masterización. Entonces, este lo voy a explicar que es casi lo mismo. Este es como una especie de compresor con el volumen. Entre compresor y limitador. Volumen puede hacer como el limitador y este puede hacer como el compresor. Este es un estéreo o un campo estéreo que es como parecido al que tiene este que está acá, que es este. Este tiene un tono que es como, vale, como esto que está haciendo acá, como un poco de análogo o de aire o algo así. Este Foundation es también lo mismo, vale eso. Y este es como una especie también de, como compresor también. Entonces todo esto lo que hace es enriquecer las frecuencias. Lo que hacen los plugins es enriquecer las frecuencias. Uno primero las limpia y después las pule y las enriquece. Entonces esto también lo hace. Para mí es un plugin del proceso de masterización antes de post-masterización, así lo llamo yo. Entonces este lo pueden poner ustedes en el último canal, puede que tengan todo y ahí lo procesan con este. Es muy fácil, no lo voy a poner a funcionar en este momento porque no viene al caso y ya es tiempo de terminar este video. Y otra cosa que les voy a mostrar, él tiene aquí el compresor y tiene hard o soft, es decir, duro o suave, duro o suave. Entonces usted juega con el compresor y tiene varias tonalidades del compresor. Es decir, si yo lo pongo en suave, él va a cambiar al A, al B, al C, al D. Es fácil de manejar, no es muy complicado. Bueno, dado esto, yo ya termino ya este video. Entonces ya nos vemos en otro próximo video de estos, que ya vendría siendo la masterización de esta canción, o de esta mezcla, mejor dicho, o de estos efectos. Vendría siendo ya la masterización final. Va a sonarlo un poco más y ya nos vemos en otro próximo tutorial, ¿ok? Chao.